Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, Colombia, y a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. Un abrazo a todas las personas que nos acompañan este domingo a través de las 74 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, desde el Amazonas hasta La Guajira, desde el Pacífico hasta los Llanos. Yo soy Santiago Bolívar. Y yo, Geraldine Ávila. Y hoy, domingo 3 de mayo, arrancamos con toda la energía trayéndoles más resumen de lo que ocurrió esta semana en el Senado. Y bueno, estos son temas que le interesan al campo, a las familias y a todos los colombianos que nos escuchan esta mañana. Estos son nuestros titulares. Comisión Quinta aprobó iniciativa relacionada al tema de la maquinaria amarilla que sea decomisada y le sirva a los municipios. Debate de control político en la Comisión Segunda sobre los nuevos pasaportes. ¿A qué conclusiones llegaron? En minutos les contamos. ¿Cómo avanza el tema de la reforma agraria en el Congreso? Y les presentamos las 3 noticias más importantes de esta semana. Bienvenidos a Voces del Senado. Así es, Geraldine, y empezamos esta fría mañana de domingo con una noticia que viene directamente desde el campo colombiano. Le cuento que la Comisión Quinta del Senado aprobó un proyecto que abre paso a prohibir la destrucción de maquinaria pesada amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas. ¿Por qué tomó esa decisión la Comisión Quinta del Senado? El informe con Luis Fernando García. Adelante, Luis. Se trata de establecer que esa maquinaria que actualmente es utilizada en actividades ilícitas, como por ejemplo en la minería ilegal, no se destruya y sea más bien utilizada en procesos de desarrollo, por ejemplo, en recuperación de vías rurales. La senadora Jenny Rosso, ponente del proyecto de ley, explica los alcances de la iniciativa que pasa ahora a la plenaria del Senado. En el 2012, en el decreto 2235, se autorizó la destrucción en sitio de la maquinaria pesada utilizada en actividades mineras sin título ni licencia ambiental, es decir, minería ilícita. La aplicación de ese decreto ha generado debates constitucionales debido a que se destruye la maquinaria, pero esta maquinaria se puede utilizar en municipios de quinta y sexta categoría. Entonces, este proyecto lo que busca es eso. O sea, estas maquinarias se han destruido sobre todo en Chocó, sur de Bolívar y en Antioquia, Andrés. Mientras que hay municipios en los cuales, por temas ambientales, por temas de gestión del riesgo, para mejorar también, senadora Catalina, las condiciones de las vías para nuestros campesinos, es importante que esta maquinaria se pueda utilizar en esos municipios. La SAE ya dio un concepto favorable. La SAE dice que pues la idea es que este proyecto, las maquinarias que son incautadas, las lleguen a la SAE las envía a los departamentos y cada departamento ya las prioriza en los municipios de quinta y sexta categoría. Entonces creo que es un proyecto que no tiene mayor discusión, porque creería que es un consenso para todos. En este momento la maquinaria se destruye en el sitio, pero es que además la maquinaria le están sacando los computadores, entonces también se está prestando para otro delito. Entonces es mejor que esta maquinaria se lleve a estos municipios, exacto, que se decomise y se lleve a los municipios. Entonces creería que no tiene mayor discusión y pues lo someto pues a votación de todos los compañeros y pues que se pase este primer debate para que pueda surtir pues su transcurso en la plenaria del Senado. La senadora Catalina Pérez se mostró de acuerdo con la iniciativa y aportó con el toque de control para que en dicho proyecto la ley fije procedimientos de control que viabilicen el objeto de utilizar las máquinas amarillas pesadas en el desarrollo del campo. Una anotación que hago es que los entes de control de las localidades
pues miren que estas maquinarias estén en perfectas condiciones. El campo será más productivo con este tipo de maquinaria, destacó el senador Didier Lobo. Es un proyecto que va a permitir que estos equipos que sin causan esa vida útil que tienen se les pueda dar una mejor utilidad que simplemente quemarlos o destruirlos. La Procuraduría y la Contraloría tendrán vigilancia estricta, de acuerdo al articulado del proyecto, para el buen uso de estas maquinarias pesadas en los municipios del país. Luis Fernando García Forero, Voces del Senado. Gracias, Luis Fernando. Y bueno, ahora vamos a un tema que ha generado algunas tensiones en el país y sobre todo esta semana en la Comisión Segunda del Senado. Y es acerca del tema de los pasaportes, ya que quienes estuvieron pues atentos a lo que ocurrió esta semana, el contrato con la multinacional Thomas Gregg & Sons terminó el pasado 30 de abril. Así que la canciller Rosa Villavicencio, citada al Congreso a dar explicaciones, pues tal vez no dio las respuestas que los congresistas esperaban. Y surge una pregunta luego de este debate. ¿Habrá interrupción en el servicio de pasaportes? ¿O será que está el Estado listo para asumir la producción? Pero pues bueno, estas fueron algunas de las preguntas que hicieron los senadores de la Comisión Segunda en este debate y pues no quedaron resueltas del todo. Pero que sea Camilo Correa quien nos cuente todos los detalles. Saludos Colombia, bienvenidos a una nueva emisión de Voces del Senado. Hoy ponemos la lupa sobre un tema que afecta al bolsillo y la movilidad de millones de colombianos, la expedición de pasaportes. Tras meses de incertidumbre, la Comisión Segunda del Senado citó a debate de control político para exigir respuestas claras al gobierno nacional. La cita fue el pasado martes 28 de abril. El ambiente en el recinto de la Comisión Segunda estuvo marcado por la preocupación ante las fallas reportadas en el nuevo sistema de impresión y la transición del contrato. El senador Nicolás Albeiro Echeverri del Partido Conservador fue el encargado de liderar las preguntas, cuestionando no solo la logística, sino la seguridad de nuestra identidad en el exterior. El senador citante Nicolás Albeiro Echeverri inició el debate contextualizando y narrando cómo el primer canciller de este gobierno nacional admitió ante la comisión que el presidente le ordenó parar la licitación con estas palabras. Escuchémoslo. Nos hizo el recorrido y teníamos que sacar esa licitación. Pero el presidente nos dijo en Consejo de Ministros que no podía adjudicarle a esa empresa. Y ahí lo dijo, ahí sentado ahí, tenía una camisita azul como estas ese día, no lo olvidaré, y vestidito azul. Presidente, ¿se acuerda? Ahí estaba sentado y dijo, no, yo saqué esa licitación, claro, había que sacarla, es que la Cancillería es una Cancillería muy ordenada, tiene una jurídica ordenada, tiene un proceso ordenado, yo lo saqué, pero en Consejo de Gobierno, miren cómo le va a entregar eso, si esos son los que manejan las elecciones en Colombia, los va a favorecer, ¿cómo se le ocurre? Y vino y nos contó eso aquí, ahí está el video, y se armó la de San Patricio, y entonces desde ese día le puso una cruz a todos los funcionarios y arranquen todos ahí a padecer ese viacrucis y arrancan una urgencia manifiesta, la resolución 7541, un contrato el 356 del 2013 por 198.254.259 millones, la licitación 03 que no fue abierta, se quedó en la etapa de observaciones, fracaso reiterado en la estructuración de procesos de selección y otra trajeron al doctor Murillo, candidato presidencial, gran amigo, ambientalista, conocedor como más del desarrollo sostenible, de los ecosistemas estratégicos, de humedales y un hombre con un reconocimiento internacional, políglota, todas esas cosas, pues el que culpa, no pasó por la facultad de Derecho y lo cogen y el presidente le dice, al favor usted ahí mismo, le quita eso a Tomás Gregg, le hace, allá esa es la orden mía, la ocurrencia, me ocurrió, ¿cierto? Y el pobre señor que llamó a todos sus amigos, Portugal, España, eso todo, porque él tiene yo dije, no, ese hombre va a ser la cementera acá, ese va a ser el camino, la ruta, va a enderezar Colombia, por fin nos vamos a reencontrar, él arrancó, pobrecito,
No le dio, pero hizo el acercamiento que dejó preparado para que la doctora Laura Sarabia, a la que no me voy a referir, porque ya pues me imagino que la historia, los libros, si ustedes conocen muy bien la historia, ¿cierto? Ahí mismo también trató de materializar. En medio de todo eso sucedieron dos hechos. Renunció el secretario general de la Cancillería y contó la verdad, un señor con una solvencia ética y profesional demasiado reconocida. Ese señor contó la verdad y yo no. Eso ya lo habíamos hecho, me dieron la orden, yo adjudiqué y como adjudiqué me echaron. O sea, me tuve que ir, sí. Y eso es evidente. O sea, usted heredó ese delito, heredó ese fraude, heredó esa violación al principio de planeación. Usted heredó ese mal momento, lo mismo que la imprenta. Ustedes heredaron esa historia de atravesarse en quitarle a una empresa un contrato a la fuerza y a la berraca. En el desarrollo del debate, la canciller Rosa Villavicencio, además de defender el nuevo modelo, dijo que el proceso se ha cumplido de acuerdo con lo que se planeó y señaló que ya lo están emitiendo sin ningún contratiempo, con el convenio tripartito entre la Casa de la Moneda como representación del gobierno de Portugal, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Imprenta Nacional. Enfatizó en que el gobierno tendrá la información de los colombianos para la expedición del documento. Escuchemos parte de su intervención. Un saludo especial porque creo que este debate es muy pertinente ante la desinformación permanente que se ha generado y que crea una alarma social innecesaria frente a un proceso que hemos venido desarrollando desde que yo llegué a la Cancillería, y no me voy a referir a lo que sucedió anteriormente porque evidentemente nosotros estamos allí para cumplirle al país, para cumplir el plan de desarrollo que definió una estrategia nacional digital para Colombia, la cual tiene objetivos muy precisos, y en el marco de esos objetivos se desarrolla el nuevo modelo de pasaporte para recobrar esa soberanía y esa autonomía por parte del Estado. Esta estrategia nacional de digital para Colombia pretende la apropiación y el uso por parte del Estado, el acceso y la modernización tecnológica de las diferentes servicios públicos, ministerios y entidades asociadas, con el fin de que pueda haber una mayor eficacia y eficiencia, una mayor interoperabilidad, y puedan todas las políticas públicas ser mucho más eficientes para visibilizar las apuestas que tiene el Estado. El senador Echeverri enfatizó que las quejas ciudadanas por la asignación de citas y la calidad de los nuevos documentos han aumentado en un 40% en el último trimestre. Al finalizar el debate, la Comisión Segunda anunció que creará una mesa de seguimiento permanente para vigilar el cumplimiento del cronograma de entrega y asegurar que ningún colombiano se quede sin viajar por fallas administrativas. Fue así entonces como vivimos una jornada intensa donde el Senado cumple su función de contrapeso y vigilancia. Sigan conectados con Voces del Senado para conocer cómo terminan estas gestiones que impactan su vida diaria. Para Voces del Senado, Camilo Correa. Muchas gracias, Camilo y Gerald. Pasamos a otro tema que lleva décadas sin resolverse en Colombia. Esta es la reforma agraria. Esta semana la Corte Constitucional tomó una decisión histórica al ordenar que la jurisdicción agraria empiece a operar desde 2027, con o sin ley del Congreso. Pero el gobierno insiste en que el legislativo tiene que aprobar la ley reglamentaria antes del 20 de junio o el proyecto se hunde definitivamente. Solo quedan 15 sesiones. ¿Tendrá el Senado la voluntad para lograrlo? Tatiana Cabello nos pone al día con esta información. Tatiana, adelante. Mucho se ha discutido al interior del Senado de la República frente a la creación de la jurisdicción agraria liderada por el Gobierno Nacional y que actualmente se encuentra en trámite legislativo. Para entender mejor el contexto de su creación es necesario señalar que se debieron tramitar 3 proyectos para hacerla realidad. 1. Una reforma constitucional para crearla. 2. Una ley estatutaria para definir los aspectos macro y ponerla a funcionar. Y 3. Una ley ordinaria para reglamentar las competencias y procedimientos. De estas 3, la reforma constitucional y la ley estatutaria ya se aprobaron y están vigentes en la actualidad. Pero aún falta una batalla en un tema que se ha convertido en uno de honor, la ley ordinaria. El senador Alexander López Maya, quien ha sido promotor activo de la jurisdicción agraria y la transformación rural en Colombia,
señala que su gestión se ha centrado en la materialización de los acuerdos de paz y la justicia social en el campo. Recordemos que López Maya fue el ponente del proyecto de acto legislativo número 035 de 2022 Senado, 173 de 2022 Cámara, aprobado en diciembre de 2022, y que reformó la Constitución Política para establecer una jurisdicción especial encargada de resolver conflictos de tierras, propiedad y tenencia en zonas rurales. López ha insistido en que la reforma no busca crear más burocracia, sino cumplir con los acuerdos de paz y brindar justicia al campesinado. La jurisdicción agraria lo que está creando aquí en este punto de la reforma constitucional es una corte, con toda su estructura, con sus tribunales, con sus jueces, y obviamente el desarrollo ya de las competencias y las definiciones que se van a dar para desarrollar este acto legislativo se harán en la ley estatutaria. Si en el proyecto de ley estatutaria que se radique en su momento, que va a desarrollar este acto legislativo, se abordan aspectos que afecten a los pueblos étnicos sujetos de consulta, allí sería el momento para determinar si se requiere o no la consulta previa en esa ley estatutaria que sea la que desarrolle el acto legislativo. Hoy solamente se está creando una corte y toda la estructura de la corte de una nueva jurisdicción que ordena la misma Corte Constitucional. La jurisdicción agraria impulsada por el actual gobierno, con la participación de figuras como el senador Alexander López, busca resolver a través de jueces especializados los problemas históricos del campo en Colombia, tales como la concentración improductiva de la tierra y la acumulación indebida de baldíos. Último ciudadano de este país, el último revolucionario, el último dirigente de esta patria que afectara los derechos de nuestros pueblos, especialmente indígenas y afros, a quienes he defendido al lado de la primera línea con ustedes toda mi vida. Entonces lo que estamos creando aquí solamente en la reforma constitucional es la creación de la Corte, la jurisdicción agraria como lo ordena la Corte Constitucional, y el tema de la consulta previa como también lo ha desarrollado un concepto del Ministerio del Interior en más de 8 folios, que no se requiere en este caso incluir el tema de la consulta previa. Inicialmente, sectores de oposición advertían que este proyecto abría la puerta a la llamada expropiación express, dado que eliminaba la fase judicial de los procesos agrarios y le permitía a la Agencia Nacional de Tierras decidir temas claves como los baldíos y la extinción de dominio agrario sin intervención de los jueces. También mencionaron con preocupación que esta jurisdicción no solamente traería disputas agrarias, sino también comerciales y mineroenergéticas, con lo cual todo el sector productivo del campo terminaría sometido a las reglas especiales de estos jueces. Sin embargo, después de un largo proceso de concertación, se logró un acuerdo histórico entre gobierno y oposición con la participación de todos los partidos políticos, con el cual se excluyeron los temas polémicos y se logró aprobar en primer debate en comisiones primeras conjuntas de manera unánime. Ahora, falta la discusión en la plenaria del Senado. Como parte de los acuerdos, se estipuló que el proyecto primero sería discutido en la plenaria de la Cámara, donde el gobierno tiene sus mayorías, y dependiendo de si se respetaron los compromisos logrados en comisiones conjuntas, se debatiría en la plenaria del Senado. Así, en estos momentos, el balón lo tiene la Cámara de Representantes, que ha agendado el proyecto desde noviembre del año pasado, pero no ha logrado pasar del trámite debido a los impedimentos. El Senado está a la espera de este trámite para finalmente discutir esta iniciativa, en torno al cual todos los sectores lograron un acuerdo sobre temas fundamentales, de tal forma que se acerque la justicia a los campesinos y se logren superar las dificultades históricas del campo colombiano. Tatiana Cabello, Voces del Senado. Tatiana, muchas gracias por la información. Y bueno, hemos llegado a uno de los momentos favoritos de nuestros oyentes, y es nuestra nueva sección Las 3 de la semana, donde les presentamos 3 iniciativas legislativas que se mueven en el Congreso y que vale la pena tener en el radar. Así es, Geraldine, 3 proyectos, 3 minutos. Esto es Hablando de Leyes. Un espacio para que te expliquemos de manera fácil y clara las leyes que afectan tu día a día. Y estas son las 3 noticias más destacadas de la semana. 1. ¿Sabías que podrían dejar de grabar tus conversaciones en lugares públicos? No. Esto está en debate.
Un nuevo proyecto de ley busca prohibir que las cámaras de seguridad graben audio en sitios como centros comerciales, restaurantes o tiendas. La idea no es quitar la seguridad, sino proteger la privacidad de las personas y evitar que sus conversaciones sean grabadas sin autorización. Esto está muy frío. Qué bueno. Dame un café, por favor. Las cámaras seguirán funcionando, pero solo con video, poniendo límites más claros al uso de esta tecnología. ¿Y tú qué opinas? Porque la seguridad es importante, pero la privacidad también debería ser un derecho de todos. 2. ¿Sientes que el sistema de salud cada vez está más en crisis? Este proyecto de ley busca darle un nuevo respiro. Se trata del proyecto de ley 298 de 2024, una iniciativa que propone usar recursos que ya existen, pero que hoy no se están moviendo para ayudar a hospitales y clínicas. La idea es que la ADRES haga pagos directos a los centros médicos para que el dinero llegue más rápido y se mejore la atención de los pacientes. Además, el proyecto busca fortalecer la cobertura de gastos médicos en accidentes de tránsito. Una propuesta que busca que los recursos sí lleguen a donde más se necesitan, porque una mejor salud no debería quedarse esperando. 3. ¿Sabías que las mujeres que prestan servicio militar voluntario podrían tener licencia de maternidad? Este proyecto de ley busca hacerlo realidad. El proyecto 259 de 2024 propone que las mujeres embarazadas dentro del servicio militar tengan derecho a tiempo de descanso, atención y protección, igual que cualquier trabajadora. La idea es que ninguna mujer tenga que escoger entre su maternidad y su estabilidad durante el servicio. El proyecto ya avanza en el Congreso y cada vez está más cerca de convertirse en ley. Porque apoyar a quienes le sirven al país también significa cuidar su maternidad y garantizar sus derechos. Sigue con nosotros para estar al tanto de las leyes que realmente importan. Mantente conectado porque aquí las leyes hablan claro. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el Noticiero del Senado. Y bueno, eso es todo por hoy. En esta edición dominical de Voces del Senado, muchas gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Nacional de Colombia y que nos escuchan a través de nuestro canal en YouTube. Este es el programa institucional donde les contamos todo lo que ocurrió esta semana en el Senado de la República. El presidente de la corporación es Lidio Arturo García, el jefe de la Oficina de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena, y en el trabajo periodístico, Isabel Escobar, Alexander Cruz, Noelia Córdoba, Luis Fernando García, Valentina Pérez, Camilo Correa, Shadia Oñate, Gabriel Angarita, Marlon Yepes, y en la presentación de este programa, Santiago Bolívar y quien les habla, Geraldine Ávila. Hasta el próximo fin de semana.